Hola, ¿qué tal? Buenos días, bendiciones para todos. Bienvenidos a su devocional, pues vamos a comenzar. Y en este mes el tema es relación y estamos aprendiendo acerca de la relación que Jesús tuvo con el Padre. Y ayer nos quedamos en Mateo capítulo 6. Si no me equivoco, es el versículo 9. Después de que Jesús habló acerca de la oración, habló de la actitud, habló del corazón para orar. Después de eso, Jesús empieza a ver la oración, o les empieza a hablar o a enseñar acerca de la oración del Padre Nuestro. En otra parte de los evangelios o en otro evangelio, nos enseña que Jesús oraba y los discípulos lo vieron, lo escucharon y ellos mismos le dijeron: enséñanos a orar como tú lo haces. Y entonces Jesús comenzó a enseñarles acerca de la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué los discípulos quisieron orar como lo hacía Jesús? Porque Jesús lo hacía diferente. La oración que Jesús hacía al Padre o a Dios era completamente diferente, fuera de lo común, fuera de lo normal, a lo que la mayoría de los judíos en ese entonces estaban acostumbrados a hacer cuando ellos buscaban de Dios, porque la forma en la que ellos lo hacían, la oración que ellos hacían, iba dirigida a Dios. Pero lo que llama la atención de los judíos o de los discípulos es que Jesús se dirigía a Dios no solo como Dios, sino se dirigía como su papá. Y para ese entonces, lo que Jesús estaba haciendo era algo revolucionario, era algo que pues no se concebía, porque incluso podía ser un poco irrespetuoso o falta de reverencia o irreverente, mejor dicho. Sin embargo, Jesús lo hacía porque él entendía cuál era su identidad y él entendía que Dios para él era su papá. Por eso lo primero que Jesús enseña en la oración del Padre Nuestro es justamente eso. Dice el versículo 9, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, le dice Padre nuestro. Está diciéndole Jesús, Abba Padre. Y justo cuando tú y yo vamos a buscar a Dios, necesitamos entender nuestra posición. Nuestra posición es de hijos de Dios. Y como hijos podemos llamarle a Dios Padre, Papá. En el contexto de este versículo, Jesús les estaba diciendo que el Padre sabe cuáles son nuestras necesidades. Y cuando Jesús empieza a enseñarles esta oración, no comienza diciendo quiero, dame o te pido. Esta oración comienza partiendo desde nuestra identidad y comenzando
también desde nuestra relación e intimidad que un hijo puede tener con su padre. Tengamos esa relación. Tengamos esa relación con Dios como nuestro papá, siendo nosotros sus hijos, tomando esa identidad. Y de ahí partimos para tener una relación correcta, una relación sana, una relación fortalecida. Jesús, como parte de su ministerio en esta tierra, era mostrar al Padre. Era que la gente conociera al Padre. Hoy, después de más de 2000 años, nosotros siendo sus hijos, tenemos o debemos de tener la misma encomienda, el mismo llamado, mostrar a Dios. Pero no mostrar a Dios como muchas veces se ha querido mostrar o enseñar al mundo, ese Dios que si bien es todopoderoso, lo han mostrado como un Dios frío, como un Dios lejano, como un Dios distante, como un Dios que está ocupado principalmente en las cosas más importantes. Así han mostrado a Dios. Y Jesús no vino a mostrar a Dios de esa forma. Jesús vino a mostrarlo como un papá que está ahí contigo para siempre. Y ahora ese es nuestro llamado. Así como Jesús mostró al Padre, ahora nos toca a nosotros hacerlo. Pero para eso necesitamos una relación, porque no podemos presentarle al mundo a alguien a quien no conocemos. Si vamos a presentar a Dios como papá, por supuesto que necesito conocerlo porque estoy conociendo mi identidad. No podemos hablar de alguien que no conocemos. Y dentro del ministerio de Jesús, él siempre quiso manifestar al Padre. Lo que es más, yo puedo decirte que Jesús era el destinatario y no el autor de tantas enseñanzas, de tantas revelaciones divinas y de tantas sanidades, milagros y prodigios. Jesús habló del Padre estando con él. Jesús dijo que era procedente del Padre, que era enviado por él, pero también dijo que él volvería a él. Siempre Jesús hablando del Padre. Siempre Jesús mostrando esa unidad. Y justamente quiero ver algunos ejemplos de lo que te acabo de mencionar. Y vamos a ver algunos versículos. Juan 8, versículo 19. Y luego nos saltamos al verso 26 y leemos hasta el 29. Juan 8, verso 19.
Estamos hablando de relación, estamos hablando de relación Jesús y el Padre y Jesús. Juan 8, verso 19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocen, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocen, también a mi Padre van a conocer. Esas fueron las palabras de Jesús. En cuanto a un conocimiento, en cuanto a una relación, en cuanto a un reflejo, en cuanto a un espejo. Jesús decía, si tú quieres conocer al Padre, conóceme a mí. Si tú me conoces a mí, vas a conocer al Padre. Esa era la unidad, ese era el reflejo que Jesús siempre manifestó en esta tierra para con la gente que le rodeaba. Así de fuerte era su relación. Y cuando oraba, y cuando enseñaba, y cuando había sanidades, siempre Jesús mostrando al Padre. Siempre Jesús hablando del Padre. Hoy cuando nosotros enseñemos, cuando hablemos, cuando hagamos, mostremos al Padre porque hemos entendido que somos sus hijos. Después el verso 26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes. ¿Sí dice así el verso 26? Ok, gracias. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero. Entonces Jesús fue enviado. Dice, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo, relación, unidad. Por eso fue enviado. Todo lo que Jesús hablaba, todo lo que Jesús enseñaba, era porque previamente él lo había recibido y él lo había escuchado del Padre. Jesús no fue el autor, Jesús fue el destinatario. Jesús fue ese espejo para reflejar la voluntad del Padre en esta tierra. Y ahora a nosotros nos toca seguir haciendo lo mismo. Bueno. Buenos días. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Sigue diciendo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerás que yo soy y que nada hago por mí mismo. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre.
Y aquí una vez más confirmamos lo que te dije previamente. Jesús era el destinatario, no el autor de esa revelación divina. Habló del Padre porque lo conocía, porque estaba con él. Y enseñó que venía del Padre, pero que también volvería al Padre. Dice, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¡Wow! Esa era la relación tan fuerte, tan cercana que Jesús podía tener con el Padre. Dice, no hablo por mi propia cuenta, hablo lo que el Padre me ha enseñado, lo que el Padre me ha dicho, porque Él está conmigo, porque Él me ha enviado, porque no me ha dejado solo y voy a buscar hacer lo que a Él le agrada. Esa era la relación, esa era la intimidad, pero sobre todo, yo creo que esa era la claridad que Jesús tenía de su identidad, de su propósito, de su llamado y de su destino. Si yo quiero tener claridad en mi llamado, en mi propósito y en mi destino, entonces necesito conocer a Dios como mi papá. Amén. Voy a ponerte más ejemplos. Juan 5, verso 19 y 20. Juan 5, verso 19 al 20. Y dice así, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que ustedes se van a maravillar. Pues vemos cómo había un trabajo en equipo, vemos cómo había esa unidad, vemos cómo había esa réplica de lo que yo veo que tú haces, yo lo hago, de lo que tú dices, yo lo digo. Entonces Jesús era ese espejo, Jesús era ese reflejo. Por ahí acabamos un tema que tenía que ver con el Espíritu Santo y estuvimos tocando un versículo que justamente hablaba de eso. Decía que nosotros somos ese espejo que va a reflejar la grandeza del Señor por los cambios que Él está haciendo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Y ese versículo, bueno, define justamente lo que Jesús
previamente vino a definir con su propia vida, siendo él ese espejo, ese reflejo de la grandeza de su Padre, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Un último ejemplo, Juan 5, versículo 30. Juan 5, versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y termina justamente de esta forma. No busco mi voluntad, sino la del Padre. Jesús siempre buscó agradar al Padre. Y dice la palabra que Dios honra al que le da honra. Cuando entendemos nuestra identidad, cuando sabemos que Dios es nuestro papá, cuando tenemos esa relación tan íntima y tan cercana, vamos a entender el privilegio y la importancia que se tiene cuando alguien como hijo quiere honrar a su papá. Vamos a estar buscando honrar al Padre. ¿De qué forma? Haciendo su voluntad y no la nuestra. Obedeciéndole. Así buscamos agradar a Dios, así buscamos honrar a Dios. Y dice la palabra que el Padre atesora para los hijos. ¿Por qué? Porque hay una honra. ¿Por qué? Porque se busca obedecer, porque se busca agradar. Por eso, cuando honramos, el Padre nos honra. Amén. Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y por esta palabra. Papá Dios, gracias te damos. Tú nos has enseñado a buscarte con nuestro corazón, a tener esa relación cercana, personal, íntima, porque somos tus hijos, porque tú eres nuestro papá. Gracias porque hoy aprendemos de la relación que Jesús tuvo contigo y ahora anhelamos y deseamos tener esa misma relación que Jesús tuvo contigo para poderla tener nosotros y para poderla manifestar. Ayúdanos, Señor. A medida que tenemos esa relación contigo, en esa unidad, entenderemos nuestro llamado, nuestro propósito y nuestro destino. A medida que buscamos honrarte, a medida que buscamos agradarte, a medida que buscamos obedecerte, entendemos nuestro propósito, Señor.
Queremos tener esa relación, esa intimidad, esa seguridad. Queremos ser ese reflejo, ese espejo de tu grandeza, de los cambios que tú haces en nosotros por tu Espíritu Santo. Y nuestro reto es poder llegar a esa estatura del varón perfecto. Sabemos que falta mucho, pero también sabemos que vamos en ese camino, en esa dirección. Gracias. Gracias, papá, por la obra que tú haces en nosotros. Gracias, Señor. Señor, ponemos este día delante de ti, nuestra vida en tus manos, para que tú te glorifiques, Señor, en el nombre de Jesús. Papá, yo traigo delante de ti la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas que hoy están aquí conectados. Sé tú en ellos, pero también sé tú por ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén.